Si tú eres de esta generación que creció viendo Space Jam o Pequeños Gigantes, déjame decirte que probablemente ya te vendieron marketing deportivo sin que te hayas dado cuenta. Y es que somos bastantes los que crecimos viendo este tipo de películas como Golpe Bajo, como Hustle, como todas estas películas deportivas que más allá de volverse un tema aspiracional o motivacional, te daban una estructura o un cierto ideal de pensamiento basado en el marketing deportivo. Hoy no vamos a hablar solo de las películas, vamos a hablar de eso que nos estaban vendiendo. Y estoy totalmente seguro de que después de este video no volverás a ver estas películas de la misma manera. Las películas deportivas funcionan como branding emocional, como posicionamiento de muchas marcas y como una construcción ideológica, como esa construcción de ídolos que muchas veces vimos desde la infancia. Michael Jordan no era solo el protagonista, era uno de los productos. Integraron brutalmente a Nike con los Air Jordan, con un crossover de caricaturas con expectativas de mercado. Y sí, para este primer video estamos hablando de Space Jam. Space Jam es literalmente uno de los ejemplos de marketing deportivo disfrazado de entretenimiento que mayor éxito tuvieron en los 90. Voy a empezar con una verdad incómoda. Space Jam no es solo una película. Es una de las campañas de marketing deportivo más grandes del siglo XX. Y lo más impresionante es que la mayoría de nosotros lo vimos sin darnos cuenta. Si creciste viendo también esta película, seguramente recuerdas a los Looney Tunes, los partidos imposibles, todas estas historias cruzadas, pero sobre todo recuerdas a Michael Jordan. Y ahí está el punto. Ese es uno de los golpes de realidad más insólitos. La película no se trata solo de básquetbol, se trata de convertir a un atleta en un símbolo global. Para cuando salió Space Jam, Michael Jordan ya era una estrella, pero esta película lo llevó a otro nivel. No era solo un jugador, no era solo una celebridad. Era una marca que representaba un hito de la modernidad deportiva. Y aquí está algo clave. Esto es clave en el marketing deportivo. Cuando un atleta deja de ser persona, se convierte en un producto. Y eso es algo que años después pudimos ver en la película de Air Jordan. Si no la has visto, te la recomiendo muchísimo. Porque si creíste que Space Jam era solo una película, te estás perdiendo de la mitad de la historia. Aquí hay un jugador silencioso, pero es quien mayor margen de ganancia tuvo, y es Nike. Air Jordan ya existía, pero Space Jam lo volvió parte de la cultura pop. No te vendían tenis, te vendían el ser igual a Michael Jordan. Esto era publicidad tradicional, pero con un product placement el cual era imperdible para todas las generaciones. Era marketing integrado antes de que se pusiera de moda. Space Jam hizo algo que pocas marcas pueden llegar a intentar: mezclar entretenimiento con productos, crear conexiones emocionales y convertir eso en ventas exponenciales de mercancía. En pocas palabras, no compraba solo unos tenis porque fueran buenos, los compraban los niños porque querían ser como Michael Jordan. Y lo más interesante de esta película es que no fue la única que hizo esto, solo fue quien lo hizo mejor, porque después vinieron muchas más, pero con estrategias completamente diferentes. Space Jam nos enseñó cómo convertir a un atleta en un producto global, en un producto más allá del entretenimiento. Pero después de eso, las películas deportivas dejaron de vender ídolos perfectos y empezaron a vender algo un poco más poderoso, que fueron historias o narrativas visuales. Porque aquí es donde nace el marketing más poderoso de todos, y es el sentido de pertenencia. Mezclar a los Looney Tunes con un héroe deportivo como Michael Jordan, con una marca que podía vender y que podía aterrizar a todo su comercio hacia una sola persona, fue un impacto global más allá de las masas. En 1992, la película nació bajo un intento comercial de Nike. Air Jordan era el nombre. No fue arte buscado. No fue solamente buscando comercio, fue un comercial hecho largometraje. Analizaron de qué manera los Air Jordan 11 fueron prácticamente el personaje central. Si tú ves la película, hay más de 200 paneos en los que los tenis son el personaje principal. Al mismo tiempo, ayudó a que la imagen de Michael Jordan fuera cultivada e incluso fuera renovada y limpiada para eliminar algunos ruidos visuales. Como podrás recordarlo, al principio de la película, Michael Jordan ya está en esta posición de ser un jugador de béisbol y no precisamente un referente del básquetbol en ese momento. La película generó más de $6,000 millones en ventas de productos, y la taquilla fue solamente como esa cereza en el pastel. Hubo países que empezaron a seguir básquetbol gracias a esta película, así como hay muchos logros, por ejemplo con el hockey sobre hielo, que a través de diferentes largometrajes, a través de diferentes historias, la gente comienza a interesarse en este deporte. Sucedió lo mismo con el básquetbol. Había países en Europa, países en Occidente
ambiente donde no se tenía tanto interés hacia este deporte, y gracias a los Looney Tunes la NBA tuvo incluso un crecimiento exponencial en otros países. ¿Te imaginas lo que hubiera sido este hype durante el internet? Porque a ver, tuvimos la segunda entrega de Space Jam 2, ya no con Michael Jordan, sino con LeBron James, pero realmente no tuvo el mismo impacto en la cultura pop como lo tuvo la película de Michael Jordan en los 90. Esto fue un hype pre-internet que nos ayudaba a analizar cómo la película sirvió como una vitrina, no solamente para Space Jam, no solamente para las marcas, sino para una época sin redes sociales, en donde el cine era ese único vistazo hacia el futuro. ¿Te imaginas lo que hubiera sido lo imponente de esta historia, de toda la narrativa de Space Jam, pero ya con redes sociales? Hubiese generado un efecto de escasez, porque Nike utilizó la película para posicionar los tenis, no como un equipo deportivo, sino como un objeto de deseo cultural. Esto es algo muy interesante porque las ventas de calzado de línea de Jordan pasaron de ser un éxito deportivo a un fenómeno de moda global para la cultura pop gracias a la estética de la misma película. No solo fue Nike, analizaron el papel de McDonald's, de Gatorade, de Warner Bros. Y el guión para servir al producto ayudó a que haya escenas donde literalmente el perro de Stan, el asistente, este perro cachetón, menciona todas las marcas que patrocinan a Jordan. Es una meta como de chistes sobre el product placement y sobre todo como de sátira hacia una temporada en el cine en donde hablar de marcas era impresentable. Y gracias a esto, el video pudo resaltar más hacia una narrativa en donde la gente se sintiera cómoda riéndose en el cine al respecto. Ahora, hablando sobre el soundtrack, la música fue otra de las unidades de negocio. El disco fue 6 veces platino. El marketing fue 360. Se oía en radio, la veías en la tele, en películas, en comedias, en late nights, en muchísimos lugares, incluso en restaurantes de hamburguesas. Y todo esto gracias a Bugs Bunny y a Michael Jordan. No podemos cerrar este video sin antes hablar sobre el marketing digital pionero que tuvo esta película. A principios de 1996 se hizo más bien como un prelanzamiento de su primer web original, que sigue activo hasta el día de hoy. Fue uno de los primeros grandes ejemplos de marketing viral. Tuvo mucho engagement. En un momento donde casi nadie sabía sobre internet, Warner creó una experiencia interactiva con juegos, con protectores de pantalla. Fue el primer paso hacia el marketing digital moderno. El legado nos ayuda a generar mucha nostalgia sabiendo que han pasado casi 30 años de esta película, porque hay mucho que desmenuzar con respecto a coleccionismo, con respecto a bastante tema de merchandising, como el valor de los artículos de Space Jam solo han subido conforme a los años. Es importante también mencionar que la versión original funcionó orgánicamente para crear un hito cultural, mientras que las secuelas modernas, como lo que mencionábamos de Space Jam 2 con LeBron James, pues se sintieron mucho más forzadas. La diferencia está en que la primera creación fue un impacto cultural y no un intento de copia. Para terminar, me gustaría decir lo siguiente: Space Jam no es solo una película sobre básquetbol. Es un manual de cómo construir un imperio multiplataforma, porque durante estos 30 años ha sido una película totalmente streameada en diferentes plataformas, vendida en muchísimos mercados, copiada en muchísimos formatos, pero definitivamente Michael Jordan se retiró del cine con un récord de 100%, dejando una marca que factura billones hasta el día de hoy, generando un preámbulo entre el cine y el merchandising y ayudándonos con puntos clave dentro de este ecosistema de marketing deportivo en el cine. Porque para explicar cada una de estas piezas tendríamos que hablar de juguetes, de tenis, de música, de cine, que se alimentaban entre sí para ayudar a que esta película tuviera el éxito que tuvo en taquilla. Esto llegó en el momento perfecto, ya que los Looney Tunes estaban perdiendo relevancia dentro de los mercados, frente a personajes más cool en medio de los 90, en una temporada donde Jordan podemos decir que los salvó financieramente. Definitivamente esta es una de las películas que a mí más me marcó en mi infancia. Y curiosamente, ambos cumpliremos 30 años en este año.
Hay muchísimos datos más que podríamos hablar sobre esta película, pero a mí me encantaría que tú dejes en los comentarios si tú te sabes alguno, que tú nos comentes sobre qué otra película te gustaría que hablemos. Vamos a estar hablando sobre Hustle de Adam Sandler, vamos a estar hablando sobre Pequeños Campeones, sobre Pequeños Gigantes, vamos a estar hablando sobre Golpe Bajo, sobre muchas otras películas que marcaron nuestra infancia, que marcaron nuestra adolescencia, esas películas que se volvieron casi como de nicho, como de culto, que tú y yo las vimos durante todo nuestro desarrollo. Mi nombre es Adrak y aquí vamos a hablar sobre marketing deportivo y sobre mucho más acerca de cine, cultura pop, música y entretenimiento. Que tengas una excelente tarde, una excelente noche o un excelente día. Hasta luego.